Decía que les estamos hablando esta mañana desde los estudios de Radio Vitoria, porque entre las 9 y la 1, aquí en la capital alavesa, va a haber una concentración a la que está invitada el conjunto de la ciudadanía y a la que acudirán representantes de todos los estamentos sociales del país, además de víctimas a título personal o de diversas organizaciones. Es la conmemoración vasca del Día Europeo de Víctimas del Terrorismo. Esta es la semana, además, en la que el gobierno vasco ha cubierto sus 100 primeros días de acción. Ayer, aquí en EITV, les ofrecimos una nueva entrega de nuestra serie de encuestas Focus, y esa encuesta nos dice que las primeras impresiones de los ciudadanos sobre este gobierno de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi son positivas. De hecho, el 71% de los encuestados le dan un aprobado al gobierno en sus primeros 100 días. Y si hoy se repitieran unas elecciones autonómicas, el Partido Nacionalista Vasco sumaría un escaño más hasta los 29, el PSE recuperaría la tercera posición, ganando 2 escaños, una segunda posición que mantendría Euskal Herria Bildu con los 18 que tiene actualmente, y la fuerza política más perjudicada sería el Carrequín Podemos, que retrocedería 2. También en retroceso el Partido Popular, con un escaño menos. Nos acompaña en estos estudios de Radio Vitoria el lehendakari Íñigo Urkullu. Egunon. ¿Siente usted reforzada su apuesta de gobierno de coalición con esta encuesta? Bueno, siempre ante las encuestas digo que me importa mucho la tendencia de todas las encuestas, no el resultado concreto, a pesar de que en este caso evidentemente supone un aliciente y un acicate al mismo tiempo, un aliciente y un acicate, porque uno puede comprobar que la apuesta desde el realismo, desde lo que es estar pegados a la tierra también y saber cuáles son las prioridades que tiene la sociedad, entender, interpretar cuáles son las demandas de la sociedad y además hacerlo con una propuesta de búsqueda del consenso desde el diálogo y desde el acuerdo y la concertación. Bueno, eso es lo que me motiva y es lo que refleja también que la sociedad vasca demanda este tipo de hacer política. En la encuesta hay un dato bastante sintomático. Cuando se pregunta a la gente en qué debe centrarse, en qué debe hacer algo el gobierno, un 43% responde más y mejor trabajo. Son más de 30 puntos de distancia con respecto a la segunda cuestión que más preocuparía a la gente. Más y mejor trabajo. ¿Qué hace el gobierno por eso, señor Urkullu? Evidentemente, y este es el propósito que tenemos también como gobierno, el reducir la tasa de desempleo por debajo del 10% al final de esta legislatura. Y para ello lo que hemos fijado en nuestra estrategia de actuación como gobierno es un programa marco de reactivación económica, de ayuda a la generación de empleo, para el que vamos a dotar 8.600 millones de euros a lo largo de esta legislatura, un programa marco que ya se está trabajando y que es el primero de los próximos retos tras haber fijado desde lo que es la conformación de gobierno la estrategia con 15 planes estratégicos, el propio programa de gobierno aprobado, el programa legislativo que también hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, lo que es el proyecto de presupuestos que ahora mismo está a debate. A partir de ahora estamos entre las prioridades que tenemos es a corto plazo poder presentar un programa marco de reactivación económica, de generación de empleo. Es nuestra prioridad desde la interpretación de que la evolución de la economía va bien, que hemos alcanzado los niveles de Producto Interior Bruto que pudieran ser los que existían antes del inicio de la crisis, pero que sin embargo hay un diferencial de más de 60.000 empleos todavía, a pesar de que vayamos reduciendo la tasa de desempleo. Y este es el propósito que tenemos, ayudar a generar empleo desde la reactivación económica, porque insisto una y otra vez, el empleo es la mejor política social. Su gobierno, y usted lo acaba de remarcar, se basa en el realismo y en la estabilidad. Sí. También como contraste frente a lo que pasa en España o en Cataluña. Hombre, me acabo de referir a lo que hemos hecho en 100 días de gobierno, desde la conformación del propio gobierno. Insisto que hemos aprobado los planes estratégicos, la relación de los planes estratégicos, 15 planes estratégicos para un objetivo de desarrollo humano sostenible, de lo que pueda ser también un crecimiento inteligente, alineado con los programas también de Horizon 2020 en la Unión Europea, alineado también con las 5 Ps, que son las resultantes de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015,
Hemos aprobado el programa de gobierno, hemos aprobado el programa legislativo, hemos presentado el proyecto de presupuestos y, a diferencia de esto, hoy en el conjunto del Estado español y en relación al Gobierno de España, por ejemplo, hoy todavía seguimos, después de muchos meses antes que fueron las elecciones generales a las elecciones autonómicas, sin que el Gobierno español haya presentado su proyecto de ley de presupuestos ante las Cortes Generales. Por lo tanto, la acción del Gobierno vasco es muy diferente a la que otros gobiernos, empezando por el propio Gobierno de España, reflejan. Y usted lo ha dicho, yo creo que la ciudadanía vasca prima también el esfuerzo porque los responsables políticos y los responsables institucionales, sobre todo, dotemos a la ciudadanía de una estabilidad política e institucional que ofrezca confianza y que ofrezca credibilidad. Creo que esto se refleja también en las encuestas, a diferencia de lo que es la política española, basada en la incertidumbre, en la incógnita permanente en los últimos años. Y esto se refleja también en otros ámbitos. En Cataluña. Bien, Cataluña u otros ámbitos. Estamos asistiendo a situaciones en comunidades autónomas en el conjunto del Estado español también con posibles mociones de censura, con incógnitas sobre lo que pueda ser estabilidad de gobierno, pero sí, es verdad que también en Cataluña estamos asistiendo nuevamente este mes a un ejercicio de disputa sobre si habrá presupuestos para este ejercicio, no habrá presupuestos en función de lo que son los apoyos que la fórmula de gobierno tiene en estos momentos y si esos apoyos se mantienen o no se mantienen. Bueno, son incógnitas que no ayudan nada en lo que pueda ser la confianza de la ciudadanía a lo que es una acción de gobierno. ¿Usted no se quiere ver en una situación similar? Lo que propongo es permanentemente el diálogo, propongo permanentemente la búsqueda de acuerdos, de consensos y a sabiendas de que nuestro gobierno también es un gobierno en minoría frente a lo que es una mayoría parlamentaria de oposición en el Parlamento Vasco. Precisamente por eso el ejercicio del gobierno tiene que estar basado también en la búsqueda de un diálogo permanente, no solamente con los partidos políticos que conforman la representación en el Parlamento, también el diálogo interinstitucional, la concertación entre las instituciones, esa estabilidad que percibe la ciudadanía vasca afecta al conjunto de las instituciones, no solamente al gobierno vasco. Yo creo que todas las instituciones estamos remando en la misma dirección. La concertación está también basada en lo que es el diálogo entre lo público y lo privado, en la relación permanente de cada uno de los ámbitos de gobierno, de departamentos que tienen sus correspondientes interlocutores a nivel público y a nivel social, también ejerciten ese esfuerzo de diálogo. Y esto es lo que ayuda a que al fin y a la postre se consiga una estabilidad. ¿Por qué quieren cerrar la negociación presupuestaria antes del miércoles? ¿Por qué tanta prisa? Porque creo que es bueno que en el ejercicio de un debate parlamentario sobre las enmiendas que se puedan presentar por parte de cada uno de los grupos parlamentarios, desde su legítimo derecho, tengamos claro más o menos cuál es el escenario resultante final y no podemos perder de vista que estamos a día 10 de marzo y para finales de este mes de marzo se debatirán ya las enmiendas que en su caso puedan ser presentadas como enmiendas a la totalidad. Y para el día 12 de abril, 11 de abril, será cuando ya probablemente, si se supera el trámite de las enmiendas a la totalidad, se debata ya el proyecto de ley en su conjunto, con lo cual es bueno que en los próximos días tengamos ya más o menos un escenario claro. Hasta ahora nosotros hemos hecho el trabajo, como nos corresponde como gobierno, de presentar un proyecto de ley de presupuestos basado en el realismo, sabiendo cuáles son las circunstancias que nos afectan. Nos gustaría disponer de más recursos para atender a más necesidades probablemente que puedan ser demandadas, pero el ejercicio de realismo, teniendo en cuenta el objetivo de déficit, el cumplimiento del objetivo del déficit al que nos vemos sometidos, el límite de endeudamiento y además el compromiso de ir reduciendo el endeudamiento, lo que puede ser también la atención a un presupuesto que pretende ser el más social de todos los tiempos, con un 76% del mismo destinado a lo que son las políticas sociales. Bueno, desde ese realismo que también viene implementado por una política de compromiso en la innovación, en lo que pueda ser la I+D+I, para lo que pueda ser la competitividad de nuestra economía también y en inversiones un poco más que en ocasiones anteriores. Bueno,
Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos tenido una primera ronda con los grupos parlamentarios. Creo que en este sentido, en cuanto a primera ronda con los grupos parlamentarios, se ha hecho la mitad del trabajo que corresponde, porque está bien escuchar dónde se quiere gastar más, pero desde un ejercicio de realismo falta concretar, decir dónde se quiere gastar más, quitando de dónde. Y es la mitad del trabajo que resta por hacer y es lo que yo quiero que se trabaje en estos próximos días de manera rápida. Se quiere gastar más recaudando más. Eso dicen el Carrequín Podemos y EH Bildu. Va a promover una reforma fiscal. Bueno, pero lo de la reforma fiscal, lo vengo diciendo, lo venimos diciendo, es algo que primero pasa por una revisión de los datos, de los resultados de lo que fue la reforma fiscal aprobada entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, y también con el apoyo del Partido Popular en el año 2013, y que entró en vigor en enero del año 2014. En aquella reforma fiscal ya nos dábamos el mandato de revisar al final de la legislatura autonómica pasada los resultados de esa reforma fiscal. Estamos ahora precisamente en ese ejercicio de analizar los datos, los resultados, y además, en cuanto a lo que pueda ser una reforma fiscal, parto también en este caso de que estamos ante un deseo de un proyecto compartido de país, que por lo tanto tiene que ser el consenso también el que se busque en una posible reforma fiscal futura, y que además hemos de ser conscientes de que una reforma fiscal tiene que ser aprobada en las 3 juntas generales de los territorios forales. Por lo tanto, necesita de un concurso de los partidos políticos y necesita de la decisión de los ámbitos que son competentes, las juntas generales de cada uno de los territorios. Yo no le tengo miedo a una revisión desde el rigor, desde los datos y desde la seriedad, y habrá que ver, en función de los datos de la última reforma fiscal de hace 3 años, qué es lo que se puede hacer. Pero la considera prioritaria, y si es prioritaria, ¿en qué sentido? ¿Para quién? ¿Para que pague más? ¿Quién? Si es No, que hay que pagar más. bueno, es que esa es la cuestión. Primero habrá que preguntarse si hay que pagar más y para qué. Si el análisis tiene que estar basado en que cada vez son más las demandas sociales, y no porque no se cubran suficientemente o de manera digna las demandas sociales que sean hasta ahora, sino porque hay demandas que vienen también con una previsión de futuro en función del envejecimiento de nuestra población, en función de lo que es la necesidad de mayores prestaciones sociales, en función de lo que también son decisiones que se adoptan en los ámbitos parlamentarios con una interpretación de derechos subjetivos que exigen también más recursos a lo que puedan ser la acción institucional, y a partir de ahí el saber decir, oiga, pues si todo esto que se demanda es algo que tiene que ser respondido y atendido desde las instituciones, los recursos habrá que analizar cuáles son los recursos. Esto está en función de cualquier economía doméstica, cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos, o cuáles son los gastos que uno se puede permitir en función de los ingresos que uno tenga. Si los gastos que se demandan son más de lo que son los ingresos que hasta ahora podemos recibir, pues habrá que analizar cómo tenemos más ingresos. ¿Dónde tenemos que fijar la mirada? Pues no creo que la mirada está en el IRPF, en lo que pueda ser tampoco la afección a cada uno de los individuos, cada una de las personas de la ciudadanía. Habrá que analizar todo tipo de impuestos, pero desde una interpretación real de lo que son los ingresos y de lo que son los gastos. Eh, el Carrequín Podemos reclama un vuelco en su proyecto de presupuestos. EH Bildu, cambios en 6 materias, que al final es la línea medular de los mismos: educación, sanidad, industria, empleo, protección social y vivienda. ¿Está usted dispuesto a hacer esos cambios? Tanto EH Bildu como el Carrequín Podemos se basan en que el proyecto de presupuestos debería ser más social. Reitero que el 76% del presupuesto es un presupuesto social, destinado ese 76% en su mayoría a lo que es educación, a lo que es salud, a lo que es protección social. Tengo que recordar que en estos ámbitos de educación, de salud, de protección social, desde el año 2013 se viene creciendo en cada uno de los ejercicios presupuestarios hasta la fecha. Y si además de lo que es el presupuesto social, 76% del todo el conjunto del presupuesto tenemos que atender a lo que son proyectos de inversión, proyectos de ayudas también para la I+D+I,
u otro tipo de proyectos que ayuden a lo que es la reactivación de la economía o a generar empleo, pues alguno tendrá que hacer un ejercicio mayor de decir de dónde quitamos. Yo he podido leer, he podido escuchar los planteamientos que son reasignación de 250 millones de euros del proyecto de presupuestos para esas materias. Dicho así, suena muy bien. 250 millones de euros reasignación supone decidir quitar de unos sitios para ponerlos en otros sitios. Y lo que hay que concretar es de dónde se quitan esos 250 millones. He escuchado decir también que hay que incrementar el 0,5% del PIB para educación. El 0,5% del PIB vasco son 350 millones. ¿De dónde sacamos 350 millones del proyecto de presupuestos solo para educación? Bueno, por eso digo que el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno está basado en un principio que es absolutamente necesario, que es el del realismo. No desprecio que otros tengan otras apuestas, pero tienen que ser unas apuestas concretadas, unos planteamientos concretados en decir de dónde quito, para dónde lo pongo, sabiendo que tenemos que cumplir con un objetivo de déficit que supone 200 millones de euros menos en relación al año pasado, sabiendo cuáles han sido los ingresos y cuál es la proyección que tenemos también en lo que pueda ser la evolución de la economía y los ingresos que puedan ser a lo largo de este año. No es suficiente decir planteamos una reforma fiscal con recargos de impuestos a las medidas que hasta ahora vienen aplicándose desde hace 3 años a las figuras impositivas y además hacerlo desde un ámbito que es el Parlamento Vasco, que no es competente para ello, pensando en que además este año podríamos recaudar 100 millones de euros más. 100 millones de euros más, ¿cuándo? En este año, ¿cuándo? ¿Para aplicarlo a qué políticas? ¿Desde cuándo? Desde un ámbito además que no es el competente para ello. Bueno, por eso es por lo que yo apelo a lo que es el principio de realismo y que en el ejercicio de la segunda ronda las formaciones políticas que hasta ahora han dicho, bueno, pues nos gustaría que hubiera más en tal sitio, sí, pero nos gustaría que hubiera más en tal ámbito, en tal departamento, y de dónde lo quitamos. Ayúdame a decirme de dónde lo quitamos. Pues les queda el Partido Popular. Queda el Partido Popular también, hemos hecho mención a H. Bildu y a Elkarrekin Podemos, y evidentemente queda el Partido Popular, y el Partido Popular también tiene su planteamiento con respecto al proyecto de presupuestos y también necesitamos de concreción. ¿El del PP es realista? Bueno, el propio Partido Popular, cuando nosotros presentamos el proyecto de presupuestos, se manifestó públicamente diciendo que el proyecto de presupuestos del Gobierno vasco era realista o más realista que el de ejercicios anteriores. Bueno, lo dice el proyecto o el propio Partido Popular, y el Partido Popular con sus planteamientos sabrá si es consecuente con eso que identifica como proyecto de presupuestos del Gobierno vasco más realista. Si finalmente el Partido Popular les facilita la aprobación presupuestaria, ustedes les van a deber un favor en Madrid. No está vinculado, insisto, y usted me ha preguntado antes por lo que es la estabilidad de los gobiernos. Yo le he respondido también con lo que en tiempo hemos hecho cada uno de los gobiernos. El gobierno vasco que es lo que ha hecho en un tiempo menor que lo que ha hecho el gobierno español. He dicho que todavía el gobierno español no ha presentado el proyecto de presupuestos para el Estado español. No sé si lo hará a finales de este mes o a principios del mes que viene, pero para finales de este mes nosotros habremos decidido ya lo que sean las enmiendas a la totalidad que se hayan presentado, y a principios del mes que viene se habrá resuelto el proyecto de ley de presupuestos del Gobierno vasco. El 9 de enero, la última vez que usted se dirigió a los oyentes de Radio Euskadi, nos contaba que Rajoy le había respondido por carta a una serie de planteamientos que usted le había hecho. ¿Desde entonces han tenido tiempo para reunirse? ¿Han tenido tiempo para hablar? Tiempo para reunirnos sí creo que ha habido, pero no ha habido reunión. ¿Y no han hablado? Tiempo para poder habernos reunido, sí, pero no nos hemos reunido ni hemos hablado, no. Se celebró la conferencia de presidentes, creo que recordar que fue el 17 de enero. Para esa conferencia de presidentes y en torno a esa conferencia de presidentes y en torno a lo que ha sido o fue la relación personal que habíamos mantenido el presidente del Gobierno español y yo hasta septiembre del año 2014, le escribí una carta argumentando
¿Por qué sería difícil de entender que yo participara en la conferencia de presidentes, dada lo que era nuestra relación, y que abogaba por retomar lo que pudiera ser la relación y mostraba mi disposición, siempre y cuando fuera para hablar de cuestiones de Estado, que también a Euskadi nos afectan, para hablar de políticas, pero no nos hemos reunido. En Cataluña ha habido 3%, en Madrid ha habido 3%, en Valencia también. En Euskadi, Lehendakari, no ha habido 3%. A mí, desde luego, no me consta. Eso no ha sucedido aquí. Insisto que a mí no me consta que haya sucedido. Y bueno, pues están en procesos judiciales en las comunidades autónomas que usted ha referido con lo que pueda ser una financiación, y en este caso a mí no me consta. Hay casos judiciales aquí en Euskadi pendientes, y esto no me duelen prendas en decir que hay casos judiciales aquí pendientes en Euskadi, pero casos ante los que el Partido Nacionalista Vasco, en la medida en que yo tenía una responsabilidad de cuando surgieron estos casos, ya nos pronunciamos. Y además hay autos de fiscales también en relación a los casos judiciales que estamos todavía pendientes de resolución aquí en Euskadi, que indican que no afectan esos casos judiciales a lo que pudiera ser una actuación del Partido Nacionalista Vasco. Diría que en general en Euskadi en este ámbito se han hecho las cosas de otra forma. En este ámbito no sé qué es lo que se quiere decir que se hayan hecho de otra forma. Yo creo que en Euskadi la política se hace de otra manera. En general la política se hace de otra manera. Lo que es también la acción política desde los partidos políticos se hace también de otra manera. Nosotros creo que tenemos una característica que es, quizás ayudados por nuestro tamaño, quizás ayudados por lo que es también nuestra historia de partidos políticos desde la transición a la democracia y la legalización de determinados partidos políticos, quizás los propios partidos políticos, bueno, tienen sus propios mecanismos de control más exhaustivos que en otros ámbitos puedan ser. Mañana es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Ustedes se adelantan hoy con un acto aquí en Vitoria-Gasteiz en el que va a haber una representación muy amplia, muy plural de la sociedad vasca. ¿Qué es lo que pretenden transmitir, Lehendakari? Bueno, efectivamente, mañana se celebra el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Anualmente nosotros ya venimos celebrando desde ejercicios anteriores también, y este año lo hemos querido compartir con la sociedad vasca, con un doble objetivo, y es mirar al pasado y unir el pasado y el futuro, y el segundo objetivo es un mensaje de construcción juntos. Mirar al pasado e intentar vincular la mirada al pasado con el futuro es hacer consciente a la sociedad vasca de que no podemos olvidar el pasado, sino que el pasado nos tiene que reforzar para que en el futuro no se puedan reeditar o no se puedan repetir situaciones que se hayan dado en el pasado, desde lo que es una memoria a las víctimas del terrorismo, y que esto lo tenemos que hacer juntos. Por eso, con la práctica que a partir de las 9 vamos a desarrollar hasta la 1 del mediodía, y yo invito a la ciudadanía vasca a acudir a la Plaza de la Virgen Blanca a partir de las 9 de la mañana, con turnos de cuarto de hora para pasar un testigo que será leído al final, donde pretendemos subrayar este mensaje: vincular el pasado con el futuro para que el futuro lo podamos construir sin que se reediten situaciones lamentables, desgraciadas del pasado, y que además lo podamos construir. Por esto es por lo que hemos querido hacer una apelación a la participación de la sociedad, unir víctimas y sociedad, y hacer que la sociedad representada, como también la sociedad en general, pueda participar en esta jornada de memoria a las víctimas del terrorismo, que tiene que ver con la jornada que está instituida para el día 11 de marzo como Día Europeo. Cuando dice usted mirar al pasado, ¿eso políticamente cómo se llena de contenido? Bueno, estamos políticamente desde las instituciones trabajando desde la creación y constitución del Instituto de la Memoria, Instituto Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, donde están representadas todas las formaciones políticas, donde están representados todos los grupos parlamentarios que tienen, valga la redundancia, representación en el Parlamento Vasco, y hay acciones permanentes de Memoria Plaza que se están desarrollando también en los municipios que así quieren acoger también
no solamente una exposición, sino también una participación en base al diálogo, en base a contar experiencias de lo que ha sido el pasado. Memoria Plaza, ahora mismo está en Guecho, desde lo que puedan ser también otro tipo de iniciativas de participación de víctimas en las aulas, para que desde el ámbito de la educación también haya una educación en valores determinado, que conociendo el pasado subraye también lo que es el valor del respeto, la tolerancia, lo que pueda ser la identificación de que la pluralidad enriquece al conjunto de la sociedad. Bueno, son también acciones que tienen que ver con la memoria histórica, ya desde lo que pueda ser las consecuencias del franquismo hasta lo que es nuestros días también. Son muchas las consecuencias del iniciativas. franquismo y los que fueron víctimas también de los republicanos. Usted también recientemente ha emitido un mensaje en ese sentido. Sí, sí, el 4 de enero, recuerdo perfectamente también situaciones que se vivieron en Bilbao, en las cárceles de Bilbao en el año 1937, lo que pudo ser también una actitud y una acción condenada de inmediato por el primer lehendakari del gobierno vasco, el lehendakari José Antonio Aguirre, y este año, que estamos en el año pasado y este año de conmemoraciones de 80 aniversario de lo que fue aquella historia desde el inicio de la guerra civil, también hemos recordado lo que fue el ajusticiamiento, el fusilamiento también de personas que obedecían a una ideología vinculada al régimen sublevado por parte de milicianos, y esto también hay que tener memoria de todo, de todos y para todos. Tenemos que terminar, Lehendakari, pero sobre esto una última pregunta. ¿En las últimas semanas ha percibido algún retroceso en el discurso de la izquierda abertzale? Lo digo por los reproches mutuos que se han cruzado. Sí, pero bueno, este es un ejercicio que tiene también que ver con una interpretación de las situaciones que quizás se den en el ámbito de la llamada izquierda abertzale, y que es necesario en momentos puntuales, cuando uno ve retrocesos o actos o gestos que significan un retroceso, hacer una llamada de atención para también al mismo tiempo, desde la interpretación que puedan ser situaciones que obedezcan al consumo interno de la resolución de tensiones, también manifestar la esperanza porque esto se supere. Y estoy también en ese doble discurso. Uno, la llamada de atención a no caer en gestos del pasado, y dos, en que esa llamada de atención sirva al mismo tiempo para trabajar conjuntamente desde la discreción por superar esas situaciones del pasado y mirar a un futuro que podamos construir entre todos, y entre todos quiere decir también con la izquierda abertzale, y en esa esperanza estoy. El Lehendakari se va a dirigir ahora a ese acto en la Plaza de la Virgen Blanca, a recibir a los participantes, y nosotros, por supuesto, en Radio Euskadi y Radio Vitoria estaremos también presentes durante su desarrollo. Iñigo Urkullu, eskerrik asko. Ez horregatik eta egun hona izan. Sartea gutxi busti da arlo honetan. Nik uste dut busti egin dela, baina behin eta berriz azpimarratu egin beharko denuke, etorkizuna denen artean eraiki behar baldin badugu, eta balio batzuetan edo balore batzuetan oinarritu egin behar baldin badugu, etorkizun hori egunerokotasunean dihardugun horretan ere islada bat izan egin behar dela, ekitaldi batzuetan edo ekimen batzuetan. Eta nik uste dut gaurkoa aukera paregabea dela, euskal gizartea ordezkatua ez ezik, euskal gizartea berak ere parte ardezan. Aurrekontuen inguruan, Lehendakari, zure hitzak entzunda badirudi errealistena eta hurbilena alderdi popularraren babesa edo gutxienez abstentzioa litzatekeela. Oraindik ere denekin hitz egingo dugu, beste behin ere bigarren txanda batean legebiltzar talde guztiekin hitz egingo dugu, baina nik azpimarratu egiten dut gure aurrekontu egitasmoa errealismoa oinarrituta dagoela, jakinda zeintzuk diren baldintzak, eta bestetik ere guk aurkeztutako egitasmoa alderdi popularra berak esan egin zuela publikoki errealistatzat jotzen zuela. Beste legebiltzar taldeek bere eskubidea dute, beste modu bateko aurrekontu egitasmo bat planteatzeko, baina beraien aldarrikapenetan errealismoari atxikituta azaldu egin beharko lukete eta zehaztu egin beharko lukete nondik kendu egin nahiko luketen
beste non horretan jarri nahi duten diru kopurua, eta ez da hain erreza orokorrean esatea 250 milioi gehiago nahiko genituzke, ez da ze arlotan, bai, baina 250 milioi horrek nondik kentzen ditugu eta ze aukera dago hori egin ahal izateko.